Singapur, oficialmente República de Singapur, es un país soberano insular de Asia, formado por 63 islas, cuya forma de gobierno es la República Parlamentaria. Su territorio se divide en 5 consejos de desarrollo comunitario. Singapur es una ciudad-estado, por lo que su capital se considera la ciudad de Singapur. Está situado al sur del estado de Johor y al norte de las Islas Riau, separado de estas por el estrecho de Singapur. Con 733.1 km superíndice 2, es el país más pequeño del sudeste asiático. Su territorio ha crecido constantemente con tierras ganadas al mar. Desde el siglo II d.C., cuando se establecieron allí los primeros humanos, la isla de Singapur ha formado parte de varios imperios regionales. El moderno Singapur fue fundado en 1819 por el británico Stamford Raffles como puesto comercial de la Compañía Británica de las Indias Orientales con el permiso del Sultanato de Johor. El Reino Unido obtuvo la soberanía sobre la isla en 1824 y esta pasó a ser una de las colonias del Estrecho británicas en 1826. Ocupada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, Singapur declaró su independencia del Reino Unido en 1963 como un estado más de Malasia mediante un referéndum de incorporación, de la que se separó 2 años después. Desde entonces la ciudad-estado ha prosperado rápidamente y se ha ganado la distinción de ser uno de los 4 tigres asiáticos. Singapur es una de las principales ciudades globales y uno de los centros neurálgicos del comercio mundial, contando con el segundo mayor centro financiero y el segundo puerto que más mercancías mueve. Su economía globalizada y diversificada depende especialmente del comercio y del sector manufacturero. En términos de paridad de poder adquisitivo, Singapur es el tercer país con mayor renta per cápita del mundo, además de figurar entre los primeros países en las listas internacionales de educación, sanidad, transparencia política y competitividad económica. Este país registra los primeros puestos en numerosas mediciones internacionales, tales como la calidad de vida, la libertad económica, la educación, la atención médica, la seguridad personal y la vivienda, con una tasa de propiedad de vivienda del 91%. También tiene uno de los niveles de corrupción percibidos más bajos del mundo. Los singapurenses disfrutan de una de las expectativas de vida más largas del mundo, las velocidades de conexión a Internet más rápidas y una de las tasas de mortalidad infantil más bajas del mundo. Políticamente, Singapur es una república parlamentaria multipartidista con un gobierno parlamentario unicameral inspirado en el sistema Westminster. Si bien las elecciones se consideran generalmente libres, el gobierno ejerce un control significativo sobre la política y la sociedad, y el Partido de Acción Popular ha gobernado continuamente desde la independencia. La población ronda los 6 millones de habitantes, lo que convierte a esta nación en uno de los microestados más poblados. Además es muy diversa, alrededor de 2 millones son de origen extranjero y entre los nativos, el 75% son chinos y el resto minorías de malayos, indios o euroasiáticos. Esta diversidad tiene su reflejo en los 4 idiomas oficiales del país, que son el inglés, el chino, el malayo y el tamil, así como en las políticas gubernamentales que promueven el multiculturalismo. Singapur es uno de los miembros fundadores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y ha sido sede del secretariado del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, además de formar parte de la Cumbre de Asia Oriental, del Movimiento de Países No Alineados y de la Mancomunidad de Naciones. El rápido desarrollo del país lo ha llevado a tener una influencia importante en los asuntos internacionales y a que algunos analistas lo consideren una potencia intermedia. Etimología. El nombre español de Singapur deriva de la palabra en idioma malayo Singapura, heredando la referencia a la ciudad a nivel nacional como Ciudad León. Los leones probablemente nunca vivieron aquí. La bestia que fue vista por Sangni Gautama, quien fundó y dio nombre a la antigua Singapur, tenía más similitud a un tigre. Bajo la ocupación japonesa, Singapur pasó a llamarse Sionan, que significa luz del sur. A Singapur se le conoce a veces con el sobrenombre de ciudad jardín, en referencia a sus parques y calles arboladas. Otro nombre, el
pequeño punto rojo, fue adoptado después de que el presidente de Indonesia B.J. Habibie desestimó Singapur al referirse a él como un punto rojo en un mapa. Historia. La isla, anteriormente llamada Temasek, fue bautizada Singapur en el siglo XIV por el príncipe Parameswara. Este territorio adquirió considerable importancia en el siglo XIV, pero fue arrasado por los yavanisas y quedó desierto hasta el año 1819, cuando el británico Stamford Raffles, con el dinero saqueado de las haciendas españolas de América, única moneda aceptada entonces en Asia, adquirió y fundó un asentamiento en el sitio donde actualmente se encuentra la moderna ciudad. El sultán de Youe y Temengón arrendó este territorio a la Compañía Británica de las Indias Orientales. A través de un tratado, la isla se cedió definitivamente a la compañía en 1824 a cambio de una renta vitalicia al sultán de Youe. En 1826, Singapur se unió a Penang y Malaca, quedando su control en manos de un gobierno con presidencia india y residencia en Penang. En 1830, se reunieron bajo la presidencia de Bengala, trasladándose la residencia a Singapur. El 1 de abril de 1867, la autoridad de estos tres asentamientos pasó del gobierno indio al ministro inglés de colonias. Las Islas Cocos, la isla de Navidad y la antigua colonia de Labuan fueron puestas bajo el control del gobernador de las colonias del estrecho y fueron incorporadas a Singapur en 1900, 1903 y 1907, respectivamente. Singapur se constituyó como colonia separada en el año 1912, siendo utilizada como base naval hasta la ocupación japonesa. El 15 de febrero de 1942, la isla cayó durante la Segunda Guerra Mundial bajo dominio del Imperio japonés, que la atacó desde tierra aprovechando que las defensas de la ciudad estaban orientadas hacia el mar. Fue la mayor humillación británica sufrida en la guerra, ya que no solo fue una derrota militar, sino que también fue un duro golpe a la dominación occidental en toda Asia. En 1959, Lee Kuan Yew fue elegido primer ministro. Su partido, el Partido de Acción Popular, propuso entonces la integración en la Federación de Malasia, lo cual se consiguió en septiembre de 1963. Poco después, en 1964, las diferencias se manifiestaron y se acordó la secesión de la República de Singapur, siendo proclamada el 9 de agosto de 1965. Recordado como el fundador de la patria singapurense, Lee Kuan Yew murió en 2015. Gobierno y política. La Constitución de Singapur está inspirada en el parlamentarismo inglés. Miembros de la única Cámara Parlamentaria representan los distintos distritos electorales. El presidente de la República es el jefe de Estado, que es elegido por voto popular para un mandato de 6 años. Aunque la presidencia de Singapur es un papel simbólico, se ha otorgado al presidente el derecho de vetar en ciertos asuntos, como el uso de las reservas financieras y el nombramiento de los jueces. A pesar de ser un cargo electo, debido a la gran cantidad de restricciones para presentar una candidatura, usualmente las elecciones no se celebran por falta de más de un candidato. Desde la instauración de la presidencia electa en 1993, solo se han celebrado 3 elecciones, la última en 2017. La mayoría del poder ejecutivo se encuentra en las manos del gabinete, liderado por el primer ministro, actualmente Lee Hsien Loong. El órgano legislativo del gobierno es el Parlamento. Los parlamentarios tienden un puente entre la comunidad y el gobierno y aseguran que las opiniones de sus constituyentes sean consideradas en el Parlamento. El actual Parlamento cuenta con 101 miembros, de los cuales 89 son elegidos, 9 son nombrados y 2 nombrados sin distrito electoral. Las últimas elecciones fueron en 2020. Singapur se declara una democracia multipartidista, pero el Partido de Acción Popular ha dominado la vida política del país desde la independencia. Aunque las elecciones son libres, no existe una autoridad independiente que las supervise y el gobierno tiene una influencia excesiva y represiva sobre los medios. La Economist Intelligence Unit califica el sistema de gobierno de un régimen híbrido, que cuenta con rasgos democráticos y autoritarios.
La Freedom House califica a Singapur de parcialmente libre. Los derechos humanos son sistemáticamente violados en Singapur, y las libertades civiles y de expresión están sumamente restringidas. Mientras que el índice de democracia de The Economist califica a Singapur como democracia defectuosa, el segundo mejor de los 4 rangos y está ubicado en el lugar 69 de 167, no es considerado debidamente una democracia electoral, por el informe de Freedom in the World. Singapur es miembro de la ASEAN, que comprende países surasiáticos. Lee Kuan Yew, considerado el padre de la patria, fue el único primer ministro desde 1959 hasta 1990, cuando decidió por propia voluntad dejar el cargo para dar paso a la siguiente generación de políticos. Cuando Goh Chak Tong asumió el cargo de primer ministro, creó un ministerio sin cartera para Lee Kuan Yew y le nombró Senior Minister. Años más tarde, Goh Chak Tong tomó una decisión similar y decidió dejar el cargo a la generación de relevo. En 2004 Lee Hsien Loong, hijo de Kuan Yew, asumió el cargo de primer ministro. En ese momento su padre pasó de ser llamado Senior Minister a Mentor Minister, y Goh Chak Tong pasó a ser el Senior Minister. Fuerzas Armadas. El ejército de Singapur tiene 50.000 soldados, 162 tanques, 372 tanquetas, 1.122 vehículos de infantería, 1.250 vehículos de transporte blindado, 18 lanzacohetes, 62 morteros y 400 obuses. La Armada de Singapur cuenta con 20.500 personas y 37 buques de guerra. La Fuerza Aérea de Singapur se compone de 13.500 personas y 422 aviones. Asuntos exteriores. Singapur mantiene relaciones diplomáticas con 175 países, aunque no cuenta con una alta comisión o embajada en muchos de estos países. Es un miembro de la Organización de Naciones Unidas, la Mancomunidad de Naciones, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático y el Movimiento de Países No Alineados. Por razones geográficas, las relaciones con Malasia e Indonesia son las más importantes, aunque la política interior de estos países puede afectar las relaciones bilaterales. Singapur mantiene relaciones estrechas con muchos países europeos como Francia, Alemania y Reino Unido, con lo que comparte relaciones a través de los Five Power Defence Arrangements junto con Malasia, Australia y Nueva Zelanda. También mantiene buenas relaciones con Estados Unidos, país percibido por el gobierno como un poder estabilizador que desempeña el papel de contrapeso en la región. Singapur respalda el concepto de regionalismo en el sureste de Asia y juega un papel activo en la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, de la que es uno de los miembros fundadores. También miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, una organización con secretariado en Singapur. Cuenta con relaciones estrechas con Brunei y mantiene instalaciones militares en ese país. Organización territorial. La República se organiza en 5 consejos de desarrollo comunitario. Consejo de Desarrollo Comunitario Central. Consejo de Desarrollo Comunitario Noreste. Consejo de Desarrollo Comunitario Noroeste. Consejo de Desarrollo Comunitario Sudeste. Consejo de Desarrollo Comunitario Sudoeste. Singapur está formado además por otras 64 pequeñas islas, entre las cuales las más importantes son la isla Jurong, la isla artificial, la más grande y de actividad industrial, Sentosa, dedicada al turismo, la rural Pulau Ubin y la isla natural más grande, Pulau Tekong. Puesto que Singapur es una sola ciudad, la división administrativa puede considerarse que corresponde a las circunscripciones electorales, que son revisadas por cada legislatura para tener en cuenta la evolución demográfica. Geografía. Singapur se sitúa entre Malasia, con la que limita al norte, e Indonesia al sur. Está formado por 64 islas incluyendo la isla principal conocida como la isla de Singapur o Pulau Hong. Esta isla está unida a la península malaya por 2 puentes. El primero lleva a la ciudad fronteriza de Johor Bahru en Malasia. El segundo, más al oeste, conecta también con Johor Bahru en los barrios de la región de Tuas.
Muchos depósitos de agua potable están dispersos por toda la isla para permitir la autonomía al estado de suministro en caso de guerra con la vecina Malasia. La isla de Sentosa es a veces llamada el punto más meridional del continente asiático. Esto es algo controvertido, ya que tanto Singapur como la isla de Sentosa están conectados con represas y puentes al continente. Clima. Singapur tiene un clima ecuatorial sin estaciones distinguibles, con las temperaturas y la presión uniformes, humedad alta y lluvias abundantes. Las temperaturas suelen variar entre 30 y 32 grados. La humedad relativa promedio es de alrededor del 79% en la mañana y 73% por la tarde. Los meses de marzo a mayo son los meses más calurosos, con la temporada más húmeda de noviembre a enero. Desde junio a octubre, suele producirse a menudo neblina, causada por los incendios forestales en la vecina Indonesia. Aunque Singapur cumple el horario de verano, se rige por el uso horario GMT+8. Economía. Singapur posee una economía de mercado libre, próspera, caracterizada por un entorno abierto. Tiene precios estables y uno de los PIB per cápita más altos del mundo. Junto con Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán, se considera Singapur como uno de los 4 tigres asiáticos. El rápido desarrollo económico y social de Singapur se ha dilucidado como modelo económico de Singapur. La economía depende principalmente de las exportaciones y el refinamiento de importaciones, particularmente las del sector electrónico e industrial. El sector manufacturero constituyó el 26% del PIB del país en 2005 y se ha diversificado a los sectores de la química, el refinamiento de petróleo, la ingeniería mecánica y las ciencias biomédicas, entre otros. Específicamente, la refinería petrolera más grande de Asia se encuentra en Singapur. Singapur cuenta con el puerto marítimo que maneja mayor volumen de carga anual, tanto en tonelaje como en número de contenedores del mundo. Asimismo, el país es un importante centro financiero internacional. Además, se considera la economía de Singapur como una de las economías más acogedoras del mundo, por lo cual se encuentran miles de extranjeros en el país trabajando en empresas multinacionales. Durante gran parte del siglo XIX las monedas que circularon en la isla eran extranjeras, sobre todo piezas de 8 reales españoles, 5 francos franceses, táleros austríacos y 960 reis brasileños. Para garantizar su circulación legal se estampaba sobre ellas una marca que llevaba la leyenda, Singapur, en chino. Todas las monedas que llevaban esta contramarca circulaban por valor de 1 tael de plata. En 2016, la deuda per cápita de Singapur es la tercera más alta del mundo. Turismo. Singapur es un popular destino turístico, por lo cual el turismo es uno de los sectores económicos más grandes del país. Aproximadamente 7,8 millones de turistas visitaron el país en 2010 y esa cifra subió a 10,2 millones en 2012. En 2019 esa cifra se elevó a unos 15,1 millones. El distrito comercial de Orchard Road es una de las atracciones más famosas que ofrece Singapur. Para atraer a más visitantes, el gobierno decidió en 2005 legalizar el juego y permitir que se construyeran 2 casinos o centros turísticos integrados en la zona de Marina South y la isla de Sentosa. Para competir con rivales regionales como Bangkok, Hong Kong, Tokio y Shanghái, el gobierno dio el permiso de utilizar luces sobre las fachadas de los edificios públicos y privados para que la zona central se transformara en un lugar más emocionante. Asimismo, se ha promovido la comida como elemento de la atracción de Singapur, por lo cual se organiza la Singapore Food Festival cada julio. La reputación del país como un centro de turismo médico ha aumentado en los últimos años. 200,000 extranjeros visitan Singapur al año para conseguir atención médica. Se estima que 1 millón de turistas visitarán el país por esa misma razón en 2012, creando a la vez 13,000 nuevos puestos de trabajo. El ranking e índice de competitividad mundial 2010, elaborado por la Escuela de Negocios Suiza, Institute for Management Development, en su edición 2010 coloca a esta nación como la más competitiva por encima de Hong Kong y Estados Unidos.
Transporte. Dado que Singapur es una pequeña isla con una elevada densidad poblacional, el número de coches privados en la carretera está restringido con el fin de controlar la polución y la congestión. Los que compren un coche deben pagar tasas por un valor de 1,5 veces el valor de mercado del vehículo y una factura para adquirir el certificado de entitulamiento de Singapur, que permite que el vehículo transite durante una década. Por el coste de este certificado se podría adquirir un Porsche Boxster en los Estados Unidos. Los precios de los coches son en general significativamente superiores en Singapur a los de cualquier otro país de habla inglesa y por ello solo 1 de cada 10 residentes posee un coche. Muchos de los residentes de Singapur viajan a pie, en bicicletas, en bus, en taxis y en tren. 2 compañías operan los buses públicos y el sistema de transporte en tren SBS Transit y SMRT Corporation. La ciudad cuenta con la estación Woodlands Checkpoint y, anteriormente, con la de Tanjong Pagar. Hay más de una docena de compañías de taxis, que entre todas ponen en servicio a unos 25.000 taxis en la carretera. Los taxis son una forma popular de transporte público, ya que las tarifas son relativamente baratas en comparación con muchos otros países desarrollados. Singapur tiene una red de carreteras que abarca 3.356 kilómetros, que incluye 161 kilómetros de autovías. El esquema de licencias del área de Singapur, implementado en 1975, se convirtió en el primer esquema del mundo de precio por congestión, e incluía otras medidas complementarias como unas cuotas de propiedad astringente de circulación y mejoras en el tránsito de masas. Actualizado en 1998 y modificando su nombre por Electronic Road Pricing, el sistema introdujo puestos de cobro electrónicos, detección electrónica y tecnología de vigilancia por vídeo. Singapur es un gran nudo de transportes internacionales en Asia, marcado como punto de paso de muchas rutas comerciales marítimas y aéreas. El puerto de Singapur, gestionado por los operadores portuarios PSA International y Jurong Port, fue el segundo puerto con más tráfico del mundo en 2005 en términos de carga gestionada, con 1.150 millones de toneladas brutas, y en términos de tráfico de contenedores, con 23,2 millones de contenedores de 20 pies. Es asimismo el segundo más importante del mundo, por detrás de Shanghái, en términos de toneladas de carga con 423 millones de toneladas gestionadas. Además, es el puerto con mayor número de operaciones de embarcaciones y el centro de repostaje más grande del mundo. Singapur es un centro de conexiones aéreas para el sureste de Asia y sirve como parada técnica en la ruta canguro entre Sídney y Londres. Hay 8 aeropuertos en el país, y el aeropuerto de Singapur Changi ostenta una red de 80 aerolíneas que conectan Singapur a 200 ciudades en 68 países. Ha sido designado como uno de los mejores aeropuertos internacionales por las revistas de viajes internacionales, incluyendo el galardón de mejor aeropuerto del mundo por primera vez en 2006 por Skytrax. La aerolínea nacional es Singapore Airlines. Estadísticas de transporte público. De acuerdo con el reporte realizado por Movit en julio de 2017, el promedio de tiempo que las personas pasan en transporte público en Singapur, por ejemplo desde y hacia el trabajo, en un día de la semana es de 84 min, mientras que el 25% de las personas pasan más de 2 horas todos los días. El promedio de tiempo que las personas esperan en una parada o estación es de 12 min, mientras que el 11% de las personas esperan más de 20 minutos cada día. La distancia promedio que la gente suele recorrer en un solo viaje es de 7,3 kilómetros, mientras que el 16% viaja por más de 12 kilómetros en una sola dirección. Demografía. A mediados de 2015, la población estimada de Singapur era de 5.535.000 habitantes, de las cuales 3.375.000 eran ciudadanos, mientras que las restantes 260.000 eran residentes permanentes o extranjeros/trabajadores extranjeros/dependientes. Según el censo más reciente del país en 2010, casi el 23% de los residentes de Singapur eran nacidos en el extranjero, si se contaba a los no residentes,
Casi el 43% de la población total nació en el extranjero. El mismo censo también informó que alrededor del 74,1% de los residentes eran de ascendencia china, 13,4% de ascendencia malaya, 9,2% de ascendencia india y 3,3% de otros descendientes. Antes de 2010, cada persona podía inscribirse como miembro de una sola raza, por defecto de su padre, por lo tanto, las personas de raza mixta estaban agrupadas únicamente en la raza de su padre en los censos del gobierno. A partir de 2010, las personas pueden registrarse utilizando una clasificación multirracial, en la que pueden elegir una raza primaria y una secundaria, pero no más de dos. El 90,3% de los hogares residentes son propietarios de las viviendas en que viven y el tamaño medio del hogar es de 3,43 personas. Sin embargo, debido a la escasez de tierra, el 80,4% de los hogares residentes viven en viviendas subvencionadas de viviendas públicas conocidas como apartamentos HDB, debido a la Junta de Vivienda y Desarrollo responsable de la vivienda pública en el país. Además, el 75,9% de los hogares residentes viven en propiedades que son iguales o más grandes que una vivienda unifamiliar de 4 habitaciones en HDB o en viviendas privadas. Los trabajadores domésticos extranjeros que viven en el país son muy comunes en Singapur, con alrededor de 224.500 trabajadores domésticos extranjeros, a diciembre de 2013. La edad media de los residentes de Singapur es de 39,3 y la tasa de fecundidad total se estima en 0,8 niños por mujer en 2014, la más baja del mundo y un grave problema para el país, ya que está muy por debajo de los 2,1 necesarios para reemplazar a la población. Para superar este problema, el gobierno de Singapur ha estado animando a los extranjeros a inmigrar a Singapur durante las últimas décadas. El gran número de inmigrantes ha impedido que la población de Singapur declinara. Idiomas. Singapur tiene 4 idiomas oficiales: inglés, malayo, mandarín y tamil. El inglés es el idioma común y es el idioma de los negocios, el gobierno y el medio de instrucción en las escuelas. Los organismos públicos de Singapur, como el Servicio Público de Singapur, llevan a cabo sus actividades en inglés, y los documentos oficiales escritos en un idioma oficial que no sea el inglés, como el malayo, el chino o el tamil, suelen ser traducidos al inglés para ser aceptados en su presentación. La Constitución de Singapur y todas las leyes están escritas en inglés, y se requieren intérpretes si se desea dirigirse a los tribunales de Singapur en un idioma distinto del inglés. El inglés es la lengua nativa de solo 1/3 de todos los singapurenses, con aproximadamente 1/4 parte de todos los malayos de Singapur, 1/3 de todos los chinos de Singapur y la mitad de los indios singapurenses que lo hablan como lengua materna. El 20% de los singapurenses no sabe leer ni escribir en inglés. Los singapurenses son, en su mayoría, bilingües, con el inglés como lengua común y usualmente la lengua materna como segunda lengua enseñada en las escuelas, a fin de preservar la identidad y los valores étnicos de cada individuo. Los idiomas oficiales entre los singapurenses son el inglés, el mandarín, el malayo y el tamil. El inglés de Singapur se basa en el inglés británico, y las formas de inglés hablado en Singapur se extienden del inglés estándar de Singapur a una forma coloquial conocida como Singlish, que es desaprobado por el gobierno. El mandarín es el idioma que se habla como la lengua materna del mayor número de singapurenses, la mitad de ellos. El mandarín singapurense es la versión más común de chino en el país, con 1,2 millones de usuarios como su idioma natal. Casi medio millón habla otras variedades de chino, principalmente el hokkien, teocheú y cantonés, como su lengua vernácula, aunque el uso de estas está declinando en favor del mandarín y del inglés. El malayo fue elegido como lengua nacional por el gobierno del microestado después de la independencia de Gran Bretaña en los años 1960 para evitar la fricción con los vecinos de Singapur que hablan malayo, Malasia e Indonesia. Tiene un propósito simbólico, más que funcional. Se utiliza en el himno nacional, Mahula Singapura, en citas de orden y decoraciones singapurenses,
y en comandos militares. En general, el malayo se habla principalmente dentro de la comunidad malaya de Singapur, con solo 17% de todos los singapurenses alfabetizados en malayo, y solo el 12% lo utilizan como su lengua materna. Alrededor de 100,000, o el 3%, de los singapurenses hablan tamil como lengua materna. El tamil tiene estatus oficial en Singapur y no ha habido intentos de desalentar el uso de otros idiomas indios. Religión. Por motivos de orden, el gobierno de Singapur realiza un censo para medir la etnia y la religión de sus ciudadanos cada 10 años, lo que permite tener una idea de la diversidad religiosa y la evolución de la misma. La religión más practicada es el budismo, seguido por 42% de la población, en su mayoría los de origen chino, practicado en sus tres vertientes principales, Mahayana, Theravada y Vajrayana. Si bien el budismo Mahayana es mayoritario, también se han popularizado el Theravada, el budismo tibetano y el Soka Gakkai japonés. Según los censos, el budismo ha experimentado un crecimiento constante, siendo practicado por el 27% en 1980, por el 31% en 1990 y por el 41% en el 2000, es decir, con un incremento de 10 puntos porcentuales cada 10 años. La segunda religión más practicada en Singapur es el Islam, practicado principalmente por la etnia malaya y que representa el 14,9%. Su número se ha mantenido estable, pasando del 13% en 1980 y 1990 al 14% en el 2000. Le sigue numéricamente el cristianismo con todas sus ramas, seguida por el 14,6% de la población. Los cristianos también han experimentado un crecimiento, si bien más conservador que en el caso del budismo, pasando del 10% en 1980 al 12% en 1990 y el 14% actual. El taoísmo es la cuarta religión mayor de Singapur, seguida por el 8%. Ha sufrido un declive significativo, siendo seguida por el 30% en 1980 y por el 22% en 1990, lo que es un descenso enorme de practicantes. Algunos estudiosos piensan que la razón de esto radica en que muchos singapurenses practican el budismo y el taoísmo de forma conjunta, pero se declaran budistas en el censo por ser el budismo una religión más organizada e internacionalmente reconocida. Otros piensan que si bien el taoísmo es una religión nacional china y puede formar parte de la identidad cultural china, el budismo cumple ese rol sin ser exclusivamente chino. En todo caso, aún en la propia China continental el budismo tiene más seguidores que el taoísmo. Después del taoísmo, sigue en número de practicantes el hinduismo, que es seguido por el 4% de la población según el censo del 2000 y se mantiene estable. Además de estos grupos religiosos, existen minorías pequeñas de judíos, jainas, sijes y zoroastrianos. La religión en Singapur, al igual que en sus vecinos Malasia e Indonesia, está muy ligada a la identidad étnica. Así, la mayoría de chinos son budistas, la mayoría de malayos son musulmanes y la mayoría de indios son hindúes. Donde existe más diversidad es en la comunidad china que, aunque mayormente budista, también tiene entre sus miembros un buen número de cristianos y taoístas. La Iglesia de la Unificación y los Testigos de Jehová son ilegales en Singapur, por lo que tienen prohibido predicar y distribuir material supuestamente proselitista, ya que el gobierno clasifica a ambas como sociedades ilegales, y en particular se condenó a la segunda por ser una religión perjudicial para el bienestar y el orden público porque se oponía al servicio nacional, recitando la promesa nacional o cantando el himno nacional. En general, Singapur es un país que, desde tiempo colonial, se ha caracterizado por la tolerancia religiosa. Las instituciones gubernamentales y educativas promueven la enseñanza de la tolerancia y convivencia entre las religiones, e incluso existen centros religiosos donde diferentes confesiones rezan unidas, como, por ejemplo, el templo Low Yang Tua Pek Kong, conocido por ser un lugar de reunión de budistas, hindúes y musulmanes. Es una sociedad cosmopolita e industrializada, en el que la religión es importante entre sus habitantes, y muchos de los edificios más grandes de la ciudad son templos y centros religiosos.
Educación. El idioma inglés es la lengua utilizada en la enseñanza en Singapur. Todos los ciudadanos están obligados a asistir a escuelas estatales hasta el sexto nivel de la educación primaria, cuando normalmente tienen 12 años. Muchos niños acuden a los jardines de infancia hasta el año en que empiezan la educación primaria. El gobernante partido político Partido de Acción Popular es el principal proveedor de educación infantil a través de su división comunitaria. Aunque el inglés es la lengua utilizada en la enseñanza de las matemáticas y ciencias naturales, alumnos de la comunidad china pueden asistir a escuelas del plan de ayuda especial como la Changcheng School y escuela secundaria Nanchiao que reciben recursos adicionales para enseñar tanto en chino como en inglés. Los niveles académicos son establecidos por el Ministerio de Educación. No existe una división clara entre las escuelas privadas y estatales sobre aspectos como el grado de autonomía, las políticas de ingreso de alumnos, los recursos que proporciona el gobierno y la matrícula pagada por los alumnos. Singapur cuenta con 4 universidades autónomas, la National University of Singapore, la Nanyang Technological University, la Singapore Management University y la Singapore University of Design and Technology. Destaca también la Academia de Bellas Artes Nanyang, como la institución de educación terciaria de artes de más arraigo en el país. Además, es el país que se encuentra en el primer lugar en el informe PISA. La actividad docente cuenta con un gran prestigio social, con sueldos de entrada similares a ingenieros o contadores. Los estudiantes de la carrera de docencia reciben un sueldo mientras estudian, conjuntamente con fondos adicionales para la compra de libros y computadoras personales. Los cupos para ingresar a la profesión docente son limitados, y los candidatos son seleccionados de acuerdo a su performance escolar y su vocación por la docencia, en un proceso de selección que se encuentra compuesto por un panel de reclutadores. Una vez que los docentes comienzan a impartir clases, cuentan con un mentor asignado y 100 horas pagas de formación profesional para desarrollar sus habilidades. Salud. El sistema de salud fue catalogado como el 6º mejor del mundo por la Organización Mundial de la Salud en el año 2000. Es un sistema mayormente público, financiado a través de una combinación de subsidios públicos, aportes obligatorios de los trabajadores y sistemas de copago. El sistema se financia principalmente a través de 3 programas. Medisabe es un programa nacional de seguro médico al cual contribuyen de forma compulsiva los trabajadores, aportando entre un 8-10.5% de sus ingresos. Este programa permite incluir familiares, y los fondos allí acumulados financian todos los gastos médicos de los integrantes de la familia en las instituciones públicas. Medishield Life es un programa nacional que cubre específicamente grandes cuentas médicas, generalmente causadas por graves problemas de salud, accidentes o enfermedades severas. Medifund es el programa del gobierno destinado específicamente a las personas de bajos recursos que no pueden cubrir un plan de salud. Quienes requieran este tipo de cobertura deben contar con una aprobación por parte del Ministerio de Salud para acceder al mismo. En la ciudad de Singapur se encuentra el Hospital Kwong Wai Siu. Cultura. A pesar de su pequeño tamaño, Singapur tiene una diversidad de idiomas, religiones y culturas. Los ex primeros ministros de Singapur, Lee Kuan Yew y Goh Chak Tong, han declarado que Singapur no se ajusta a la descripción tradicional de una nación, calificándola de sociedad en transición, señalando el hecho de que los singapurenses no todos hablan el mismo idioma, comparten la misma religión o tienen las mismas costumbres. Los comportamientos y actitudes de cada singapurense están influenciados, entre otras cosas, por su idioma materno y su religión. Los singapurenses que hablan inglés como lengua materna tienden a inclinarse hacia la cultura occidental y la cultura cristiana, mientras que los que hablan chino como lengua materna tienden a inclinarse hacia la cultura china y el confucianismo. Los singapurenses de habla malaya tienden a inclinarse hacia la cultura malaya, que a su vez está estrechamente vinculada a la cultura islámica. La armonía racial y religiosa es considerada por los singapurenses como una parte crucial del éxito de Singapur y desempeñó un papel en la construcción de una identidad singapurense.
Cuando Singapur se independizó del Reino Unido en 1963, la mayoría de sus ciudadanos eran trabajadores temporales sin intención de quedarse de forma permanente. También había una minoría considerable de personas de clase media nacidas localmente, conocidas como Peranakans o Baba Nyonya, descendientes de inmigrantes chinos de los siglos XV y XVI. Con la excepción de los Peranakans que prometieron su lealtad a Singapur, la mayoría de las lealtades de los trabajadores recaían en sus respectivos países de origen, Malasia, China e India. Después de la independencia, el gobierno inició un proceso deliberado para crear una identidad y cultura de Singapur. Singapur tiene la reputación de ser un estado niñera. El gobierno también pone un gran énfasis en la meritocracia, donde uno es juzgado en función de su capacidad. La flor nacional de Singapur es la orquídea híbrida, Vanda Miss Joaquim, nombrada en memoria de una mujer armenia nacida en Singapur, que cruzó la flor en su jardín en Tanjong Pagar en 1893. Muchos símbolos nacionales, como el escudo de armas de Singapur y el símbolo de la cabeza de león de Singapur, hacen uso del león, ya que Singapur se conoce como la ciudad del león. Los principales festivales religiosos son días festivos. Literatura. Durante la década de 1990, cuando se creó el Consejo Nacional de las Artes para encabezar el desarrollo de las artes escénicas, junto con las formas de arte visual y literario. La Galería Nacional de Singapur es el museo insignia de la nación con unas 8.000 obras de artistas singapurenses y del sudeste asiático. El Museo de Arte de Singapur se centra en el arte contemporáneo. El Museo de Diseño Red Dot se dedica al arte y el diseño de objetos para la vida cotidiana y alberga más de 1.000 artículos de 50 países. El Museo Arts Science en forma de loto alberga exposiciones itinerantes que combinan el arte con las ciencias. Otros museos importantes incluyen el Museo de las Civilizaciones Asiáticas, el Museo Peranakan y la Casa de las Artes. Esplanade es el centro de artes escénicas más grande de Singapur. Solo en 2016, fue sede de 5.900 eventos artísticos y culturales gratuitos. La literatura de este microestado comprende una colección de obras literarias de singapurenses escritas principalmente en los 4 idiomas oficiales del país, inglés, malayo, mandarín y tamil. Se considera cada vez más que Singapur tiene 4 subliteraturas en lugar de una sola. Muchas obras importantes se han traducido y mostrado en publicaciones como la revista literaria Singa, publicada en las décadas de 1980 y 1990 con editores como Edwin Tumbo y Keio H. Baksoun, así como en antologías multilingües como Rhythms, a Singaporean Millennial Anthology of Poetry, en el que los poemas se tradujeron todos 3 veces cada uno. Varios escritores singapurenses como Tan Sue Yan y Kuo Pao Kan han contribuido con trabajos en más de un idioma. Singapur tiene una cultura musical diversa que va desde el pop y el rock hasta el folk y la música clásica occidental. Esta última juega un papel importante en la vida cultural a través de agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de Singapur, fundada en 1979, o la Orquesta Nacional Juvenil de Singapur y la Orquesta Sinfónica de Bradell Heights. Muchas orquestas y conjuntos también se encuentran en escuelas secundarias y colegios universitarios. Varias comunidades tienen sus propias tradiciones musicales étnicas distintas, chinos, malayos, indios y euroasiáticos. Con sus formas tradicionales de música y varios estilos musicales modernos, la fusión de diferentes formas dan cuenta de la diversidad musical del país. Es un centro regional de espectáculos y festivales internacionales. Entre sus cantantes pop están Stephanie San, JJ Lin, Liang Wen-Fuk, Taufik Batisa e Dick Lee, quien es famoso por componer canciones temáticas del Día Nacional, incluido Home.